Estamos en una serie del libro de Marcos y ya vamos adelante. Hemos cambiado nuestro afiche para tener una idea de todas las cosas que han sucedido y para dónde vamos. Este afiche está hecho con mucho amor y me parece que está muy lindo de parte de Mo. Quisimos ponerlo en orden cronológico, pero era bastante difícil. Entonces simplemente ahí están los símbolos, ahí están las palmas donde Jesús entró a Jerusalén, ahí están las mesas volteadas cuando Jesús limpió el templo, el juicio de Jesús, la mujer que le da el perfume a Jesucristo, la higuera. Tenemos ahí el pan y el vino cuando arrestan a Jesús, cuando Jesús está en la cruz, y la tumba abierta cuando Jesús resucita. Entonces, mucho de eso es lo que nos hace falta para completar nuestra serie y queríamos cambiar de afiche para que lo tengan más claro y para que se emocionen con todos nosotros. Entonces, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Marcos 12, del 1 al 12. Me escucho un toque raro. Como que necesito más, no sé qué. Muchas gracias. Así dice la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego rentó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo a Cristo, pero temían a la multitud porque había seguidores bastantes. Así que lo dejaron y se fueron. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender hoy su palabra. Padre, este texto es poderoso, Señor, tiene muchos elementos importantes para nuestra fe. Ayúdanos a todos a poder entenderlo, a mí a comunicarlo y a todos a ser lavados por Él, retados por Él, y que por medio de tu ayuda este pasaje nos santifique hoy y en adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esta parábola
Esta parábola es declarada por Jesús al día siguiente de cuando Jesús limpió el templo, volteó las mesas y dijo que ese lugar era un lugar de oración, no era que se había vuelto una cueva de ladrones. Por supuesto que ahí están y siguen retando a Jesucristo los maestros de la ley y muchos judíos que estaban en contra de él. Pero es importante, creo que no lo hemos visto todavía, es muy importante. Recuerden que en Jerusalén, en estos tiempos, en esta semana que se celebraba la Pascua, en Jerusalén venían personas, peregrinos, y las personas que vivían alrededor eran más de 1 millón de personas. Entonces es importante saber que hay un montón de maestros de la ley, hay un montón de judíos que están en contra de Jesús, pero hay un montón que sí lo siguen y que sí creen que Él es el Mesías. Hemos escuchado muchísimo de Nicodemo, maestro de la ley, que se acerca donde Jesús en la noche, que tiene una gran inquietud porque Dios le está abriendo los ojos de que Jesús es el Señor. Y es importante, es increíble que hasta los demonios sabían quién era Él. Muchas veces leemos que le dicen: ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? Y le tienen muchísimo cuidado. Entonces es importante saber que hay un remanente que sí cree en Cristo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque las masas tienen poder. Hay un montón de judíos que no creen, pero que no creen en Cristo porque un montón de personas no creen. Porque sus primos, sus amigos o sus padres no creen. Entonces, por costumbre, ellos no creen en Cristo. Las masas tienen gran poder. Entonces es importante tener conciencia de que nosotros seguimos a Jesús y a Dios, que es uno solo, por convicción propia, no por costumbre, o no porque queremos agradarle a alguien o sentirnos bien nosotros yendo a la iglesia. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Entonces el hecho que yo haya crecido en una familia cristiana, o el hecho de que yo esté aquí, o el hecho de que yo haga buenas obras, no me hace hijo de Dios. Lo que me hace hijo de Dios es mi fe en Jesucristo como Salvador, como el Señor, como el amado de toda mi vida. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión si va a seguir a Cristo o no. No se dejen influenciar por el mundo, no se dejen influenciar por su familia que no cree en Él. Tomen ustedes la decisión propia. Y eso era lo que era una gran necesidad para las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el que busca, halla, y el que toca, se le abre. Pensando en esto, en tener una relación personal con Jesús, pensé en Martín Lutero. Si algunos no saben quién es Martín Lutero es uno de los iniciadores de la Reforma. Muchas veces se cree que él fue el que inició la Reforma, pero la Reforma ya iba en camino y él sí hizo cosas muy importantes. Una de las cosas más importantes que hizo Martín Lutero es traducir la Biblia al alemán, para que los alemanes pudieran leer sus Biblias. No sé si sabían, en aquel tiempo los sacerdotes daban misa viendo hacia atrás y además la daban en latín.
Y entonces Martín Lutero y muchas personas lucharon para que las personas entendieran las escrituras, pero que ellos tomaran las escrituras y que ellos pudieran sacar conclusiones, de que nadie sacara conclusiones por ellos. Entonces, seamos serios nosotros y saquemos las conclusiones nosotros mismos. Ahora estamos enfrente de una parábola. Una parábola es una manera elegante de decir a quien le cae el guante que se lo plante. Cuando decimos que estamos hablando de parábolas, lo que buscamos es revelar una verdad espiritual de forma comparativa. Es lo mismo que una alegoría. Y hoy estamos en una parábola que hace rato no hemos visto una parábola del Señor, y esta es en la final, en la vida final, en la semana final del sacrificio de Jesús. Entonces, para entender la parábola hay que saber cuáles son sus actores, y para entender este texto vamos a ir y venir un poco dentro de él. Entonces, tenemos que saber que la persona que plantó la viña y que era el dueño de ese terreno que le había confiado a los labradores es Dios. Los labradores es el pueblo judío y los maestros de la ley, los arrendatarios del terreno. Y las personas que llegan como mensajeros, que llegan a cobrar el arrendamiento, son los profetas y mensajeros que Dios por muchos años envió a su pueblo, y su pueblo nunca aceptó su mensaje. En el versículo 6 es donde podemos ver que llegó el momento donde el Padre envió a su Hijo. Jesucristo vino, y dice el versículo 6, le quedaba todavía uno, hablando del Padre, su Hijo amado. Por último lo mandó a él pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Ellos querían que este terreno fuera de ellos, y tenían como una estrategia. En Israel, cuando por 4 años alguien no pagaba la renta, o sea, el dueño no la cobraba, el terreno se convertía de ellos. Entonces yo me imagino que estos labradores lo que están haciendo es ganando tiempo, a ver si pasaban 4 años y ellos dejarse el viñedo y todo lo demás. Y esta parábola nos muestra el propósito redentor de Cristo. Por favor, vean que dice lo siguiente. Solo aquí tenemos el ejemplo de que Dios en su misericordia manda personas con mensajes, y con mensajes de salvación del reino de los cielos. En el versículo 12 dice que mandó un siervo y los labradores no lo recibieron. Versículo 3 dice que lo agarraron, lo golpearon, los despidieron con las manos vacías. Versículo 4, entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza. Versículo 5, mandó a otro. Después dice, mandó a otros muchos. Y después dice que mandó al hijo. De maneras muy repetidas vemos que Jesús manda mensajeros, manda personas para compartir del amor de Dios, para ayudarlos a caminar en los caminos de Dios, y esas personas son rechazadas. Pero lo que quiero que vean es la gracia de Dios, la paciencia de Dios con ellos, que tantas veces los buscó. Quiero que pensemos en nosotros.
en que Dios ha mandado mensajeros, en que Dios ha mandado situaciones en nuestras vidas para que nosotros nos volteemos a Él, y nosotros hemos sido incrédulos y no le hemos puesto atención. Tal vez hoy sea el día en que vamos a empezar a ponerle atención a los mensajes de Jesucristo y a entender que Él es el Señor de señores. Él se muestra paciente como Mesías, nos da varias oportunidades, porque Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Quiero que veamos el Salmo 118, el versículo 22, porque el Salmo 118, versículo 22, como les dije, íbamos a ir adelante y atrás, dice lo que dice el versículo 10 de nuestro texto. Me encanta cuando en las Escrituras encontramos algo y cientos de años después encontramos lo mismo, pero con autores muy diferentes y con muchos años de diferencia. Creo que es una muestra de que es la palabra de Dios. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Los labradores rechazaron los mensajes, rechazaron a Dios, que es la piedra angular, de donde se debe partir para construir un edificio. La piedra angular no la tomaron, la rechazaron. Entonces quiero que poco a poco vayamos descifrando esta parábola. Puede ser para mí la parábola más fuerte de todas. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Por muchas razones, pero les voy a decir una. Muchas veces es más poderoso que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones a que alguien nos las diga. Ejemplo. Yo estoy reunido con un hombre que no está tratando a su esposa de la manera que debiera. No la está sirviendo, no la está amando y la irrespeta. Entonces yo puedo sentarme con ese hombre y exhortarlo y hablarle y decirle muchas cosas de la manera en que debe actuar. Pero también puedo decirle a este hombre, Rodolfo, vieras que estoy muy preocupado porque hay hombres en la iglesia que no tratan a sus esposas como debieran. Hay hombres en la iglesia que no las tratan como un vaso más frágil. Y esto es terrible porque la Biblia nos instruye a hacerlo. Rodolfo, por favor, ayúdame a que en la iglesia esto no suceda y poder estar cerca de las personas y exhortarlas y ayudarles. Imagínense todo lo que pasó por la mente de Rodolfo. No es lo mismo que yo le abra de frente a que yo también le llegue por el otro lado. Mientras yo le estoy diciendo a Rodolfo, qué tristeza que los esposos traten así a las esposas, Rodolfo le está cayendo el guante. Y le está cayendo tal vez de manera más poderosa, porque él está sacando las conclusiones. Y por eso Jesús habla con alegorías, para que sea un poco diferente su enseñanza. Ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Jesús enseña la parábola y dice que había un padre. ¿Quién es el padre? Dios. Y que había dos hijos. Y que uno de sus hijos se fue. Entonces había un hijo rebelde del padre. ¿El hijo quién es? Nosotros. Algunos de nosotros. Pero no solo había un rebelde como algunos de nosotros, sino que había otro hijo que se creía muy bueno por sus obras, y aunque estaba cerca del padre, estaba muy lejos del padre. Entonces la parábola, con diferentes actores, nos enseña quién es quién.
Entonces esa es la importancia de las alegorías. Podemos ver en el versículo 1 que dice: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Podemos ver que el viñedo es muy importante para este hombre. Él ha sido muy cuidadoso en construirlo. No solo lo construyó, no solo lo cercó, sino que construyó una torre para poder vigilar y ver cómo se desarrollaba su viñedo. Cuando hablamos del viñedo, estamos hablando del pueblo de Israel. Creo que también inclusive del espacio donde vivía el pueblo de Israel. Dios formó al pueblo de Israel con mucho cariño, con mucho amor, como dice aquí, que lo hizo con el viñedo. Él mismo lo ha construido detalladamente y él mismo ha estado para Israel detalladamente. En el versículo 2 al 5 vemos como vemos como el dueño del viñedo manda personas a cobrar la renta. Y las personas no reaccionan, son incrédulas y tratan muy mal a todos los que vienen. Eso está del versículo 2 al 5. Los golpean en la cabeza, los matan, les quitan la vida y los hacen sentir humillados. Y yo me quisiera poner en el lugar de esta parábola. Los contextos son diferentes, pero hay muchas cosas que podemos rescatar. Dios envió mensajero tras mensajero a su pueblo para dirigirlos en cierta dirección. Para eso estaban los profetas, para profetizar y traer la verdad y guiar al pueblo cerca de Dios. Y ellos no aceptaban lo que Dios les decía a través de los profetas. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, si nosotros aceptamos lo que Dios nos dice y lo que Dios nos pone en el corazón para dirigirnos. Si nosotros recibimos un mensaje directo de la palabra de Dios y si nos incomoda, no lo recibimos como estas personas no lo recibieron. Dios actúa de muchas maneras, nos enseña por medio de su palabra, nos enseña por medio de la oración, nos enseña por medio de otra persona que tiene una relación muy fuerte con el Señor. Inclusive nos enseña por medio de una convicción en el corazón, nos habla. Y nosotros tenemos que tomar una decisión si vamos a aceptar el mensaje o no lo vamos a aceptar. Entonces, pregúntese el día de hoy si hay algo que Dios le está hablando, si hay algo que Dios le está pidiendo, si hay algo en que Dios lo está guiando y usted se está haciendo el ruso. Muchas veces lo hacemos. A Jonás le dijeron, vaya por allá, y Jonás se fue para el otro lado. A veces Dios instruye a los hombres y a las mujeres de no tener un yugo desigual. Y seguimos con un novio, seguimos con una novia que no cree en Cristo y entonces estamos desobedeciendo a pesar de que es un mensaje tan claro. Cuando nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, se endurece nuestro corazón. Y un corazón endurecido es algo muy peligroso. O sea, lo que sea que Dios le está pidiendo, lo que sea que Dios le está hablando a usted y a mí, lo más seguro que existe es estar en la voluntad de Dios.
Entonces, ¿te ha hablado Dios últimamente? Hoy estaba haciendo mi devocional y me encontré esta frase y creo que es bien poderosa. Pareciera que no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero sí. Dice así: si tu corazón no es manejado por el honor de Dios y tu vida por el plan de Dios, podrías parecer religioso, pero lo que estás viviendo no es una fe bíblica. O sea, una fe verdadera es cuando nosotros somos manejados por el honor de Dios y vivimos el plan de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios nos ha dejado claro es una fe bíblica. Entonces yo quisiera que hoy, ahora lo estaba orando cuando estamos juntos con los músicos antes de empezar la celebración. Señor, por favor, permítenos ser una iglesia bíblica, permítenos estar en tu plan. Permítenos que tus palabras y que la Biblia, que la fe entre en nuestro corazón y llegar a profundidades contigo. Y eso es lo que está pasando en esta parábola. El dueño del viñedo manda mensajeros y no los escuchan. Pero lo interesante del versículo 6 es que después de toda esta matanza y después de todo este desorden y todo esto horrible que ha sucedido, el dueño de la viña, Dios, en el versículo 6 dice que le quedaba todavía un hijo. Tenía solo un hijo y era un hijo amado. Y él mandó al hijo a Israel, que era el viñedo, a dar un mensaje. Y él creía que por ser su hijo lo iban a respetar. Pero ellos lo mataron porque creían que con matándolo se iban a dejar la herencia. Hay un erudito de apellido Stein que dice lo siguiente: el comportamiento irreal del dueño, pensando que con su hijo sería diferente, es irreal, pero así es el comportamiento de Dios muchas veces. Para nosotros no tiene sentido, pero para Él sí. Lo absurdo, lo estúpido, diría yo, es la inconcebible, estúpido en el sentido de exagerado. Es la inconcebible gracia maravillosa de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Stein? No tiene sentido seguir enviando mensajeros, porque los van a matar y los van a tratar muy mal. Entonces, no tiene sentido alguno mandar a mi único hijo, porque le van a quitar la vida y lo van a tratar muy mal. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, pero la gracia de Dios es tan increíble que Él envía a su único hijo, al hijo unigénito, porque quiere que las personas escuchen el mensaje y se vuelvan a Dios. Es un acto de amor increíble. Es un acto de amor que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios envió a Jesucristo para vivir una vida perfecta, para ser un cordero sin pecado, para poder ser un cordero sacrificado, que por medio de su sacrificio nuestros pecados sean perdonados cuando ponemos nuestra fe en Él. Su único hijo. En el versículo 6 dice su hijo amado.
Varias veces en la Biblia se habla de que Jesucristo es el Hijo amado. Por ejemplo, en Marcos 1:11, en el bautismo de Jesucristo, dice lo siguiente. Cuando Juan estaba bautizando a Jesús, se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. En la transfiguración pasa lo mismo. En muchos lugares del Nuevo Testamento, los autores se toman el tiempo para decir: este es mi Hijo amado. ¿Y cómo no? Si era su único hijo. Y por eso es que se habla de su hijo unigénito. El único. Entonces esto aumenta el drama de la parábola, porque hay un sentido de pérdida. Vean cómo lo habla Mateo 21, del 40 al 43. Como les digo, me parece increíble que esté esto escrito en Marcos y esté esto escrito en Mateo sin que nadie se haya puesto de acuerdo. Ellos están contando sus experiencias con Jesús y sus experiencias son las mismas. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ya sabemos que el dueño es el dueño del viñedo, y ya sabemos que el dueño es Dios. ¿Qué hará con esos labradores? Los labradores que hicieron tanta maldad y le quitaron la vida a sus mensajeros, los profetas. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor. Hay dos cosas que quiero resaltar aquí. La primera es que los que no reciben el mensaje tendrán un final miserable. A la gente no le gusta hablar de esto, pero yo creo que es mi responsabilidad hablarlo, porque mi responsabilidad es enseñar la Biblia por completo, toda ella. Cuando se dice que aquellos que rechazan al dueño del viñedo y van a ser miserables, se está diciendo que esas personas van a ir al infierno. Esas personas no pasarán aquí y en la eternidad su tiempo con Dios. Como dice la palabra de Dios, son ramas que no están pegadas a la vid, que son arrojadas a un lado y quemadas. Entonces usted hoy tiene que decidir si quiere no tener un fin miserable y si quiere tener por seguro, sin ninguna duda, una relación con Dios y poder en algún momento ser llamado por Él. Ahora, la decisión puede iniciar por temor, pero la decisión de seguir a Cristo no es completamente por temor, o eso es un elemento muy pequeño. La decisión de seguir a Cristo es cuando vemos su gran generosidad y su gran amor, la paciencia que tiene con nosotros, con los labradores, una y otra vez. Dios no nos da dos oportunidades, les ha dado a ustedes y a mí muchas oportunidades. Es un Dios bueno, es un Padre presente que quiere estar con nosotros. El Dios del universo quiere una relación personal con nosotros. ¿Cómo rechazarlo?
creyendo que nosotros somos Dios y su fin será miserable o su fin será glorioso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, si escuchan hoy su voz, entren al reposo, recíbanlo con fe. Si usted está escuchando hoy por primera vez el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo vino por los malvados, que tenemos una manera de tener una relación con el Padre y es por medio del Hijo. El Hijo hizo tabernáculo, el Hijo vino a vivir en este mundo para estar cerca de nosotros, para tener una idea clara por todo lo que nosotros pasamos y para ser nuestro mediador. Entonces nosotros rechazando al Hijo, nosotros rechazando a los profetas y a la palabra de Dios que nos enseña esto, nos estamos creyendo Dios. ¿Cómo no tener un fin horrible y terrible? Hay un señor que apenas puedan comprar algo que él escribió o alguien que habla sobre él, háganlo. Un señor que se llama Jonathan Edwards escribió un sermón que se llama es que está en inglés y mi inglés se trabó. Pecadores en las manos de un Dios de ira. Pecadores en las manos de un Dios de ira. Podría ser totalmente diferente. Hijos de Dios en las manos de un Padre amoroso. Usted decide. No me quiero meter en esto, pero solo quiero explicárselos. Pongamos porfa el versículo que acabamos de ver en Mateo 21. Esto es para aprender. Hará que esos malvados tengan un fin miserable. Respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Hablamos de que el viñedo tenía labradores y ese era Israel. ¿Estamos claros? Si Israel rechazó al Mesías, Jesucristo en sus primeros años de ministerio lo que hacía era ir a la sinagoga, lo que hacía era enviar el mensaje al pueblo de Dios, a los israelitas. Pero los israelitas no lo aceptaron, los suyos no lo recibieron. Entonces Jesucristo decidió entregar su viña a otros. Y esos otros son los gentiles, los que no son judíos. O sea, muchos de nosotros, aquí no sé si hay judíos, pero todos los demás, Dios nos ha confiado el reino. Antes la entrada era solo para los judíos, ahora la puerta se ha abierto para todos nosotros. Por eso es que la parábola dice eso. Entonces voy a rentar mi viña a otros, a nosotros. Y ahí mismo dice en el versículo que acabamos de leer que la piedra angular fue rechazada. Ahí tengo una fotillo de una piedra angular solo como para que ustedes se hagan una idea. Una piedra angular, ojalá no haya aquí ingenieros porque no sé explicarlo bien, pero se ponía una piedra en una construcción y a partir de ahí se construía el edificio. Era como el lugar donde se empezaba una construcción.
Y dice la Biblia que mucha gente, ¿y qué significa esa piedra angular? Jesucristo. Que nosotros construyamos sobre Jesucristo, que es la piedra angular. Así el edificio, así nuestras vidas estarán bien fundadas. Los vientos vendrán, la tormenta vendrá, pero nosotros estaremos en el edificio que Dios construyó con esta piedra angular. ¿Y qué es lo que también está diciendo este texto? Los que llegó la piedra angular y la rechazaron. Tantas veces en el mundo se rechaza y nosotros no tenemos fe, no tenemos confianza en algunas personas porque no tienen la pinta que nosotros creemos que deberían tener. Si yo si yo fuera un entrenador de fútbol y me traen de primera división y me traen a un jovencito de este tamaño, lo más debilucho del mundo, y me dicen, podemos contratarlo. Y yo vuelvo a ver al muchacho y digo, este muchacho, ¿cuándo fue la última vez que comió? Es demasiado flaco, demasiado endeble, no me lo imagino. No, lo rechazo. Pero llega el machillo donde otro entrenador y el entrenador lo ve y sí está muy confundido porque no tiene pinta de jugador bueno, es muy flaco y además muy chiquitillo. Pero el entrenador decide darle una oportunidad, decide no rechazar por apariencia. Y esto es lo que nos está enseñando también la parábola. El reino de Dios no se vive por apariencias. Las personas, los hijos de Dios, no son escogidos por sus obras o por su apariencia, son escogidos por los que tienen humildad y mansedumbre. Entonces Dios, para construir su edificio, no necesita gente pomposa, no necesita grandes nombres. Lo importante para ser la piedra angular es ser humilde y manso. Llega Samuel, Dios lo envía a bendecir al próximo rey de Israel. Y llegan los hermanos y Samuel ve un hermano, un hombre grande, fuerte, y dice, no, este no es. Dios le está hablando. Aquí hay un grandote que tiene pinta inteligente y el padre le dice a Samuel que este es muy bueno y Samuel dice, no, este no es. Y así lo dice por varias veces porque eran varios hermanos, todos con una gran apariencia para ser los reyes de Israel. Y Dios le dice a Samuel, no, y Samuel no sabe qué hacer. Entonces Samuel le dice, no hay más hijos. Y entonces el padre le dice, el machillo flaco está ahí afuera, cuidando las ovejas. Pero no, el rey de Israel, con costos se sostiene. Tráigamelo, dice Samuel. Y Dios le dice a Samuel, este es el rey de Israel. Entonces, en el reino de los cielos, no importan las apariencias, lo que importa es la humildad y la mansedumbre, porque dice la Biblia que David era alguien que vivía y que tenía el corazón de Dios. A Dios no le importan esas cosas. Romanos 8:32, volviendo al corazón del texto, dice así: si Dios nunca dudó de arriesgar todo por nosotros, esta es una versión de Eugene Peterson, si Dios nunca dudó de arriesgar todo por nosotros, o sea, su único hijo,
tomando nuestra condición y exponiéndose a lo peor, enviando a su Hijo, ¿habrá algo más que Él no haga gustosamente por nosotros? Es que he estado pensando en esto desde hace rato. Es muy importante que entendamos por qué en la Biblia se habla tanto de que Jesús es el único Hijo, el unigénito. Porque una cosa, yo solo tengo una hija, pero hay gente que tiene 4, 7 hijos. Es horrible, debe ser terrible perder un hijo, pero quedan 6 o 7. Pero a Dios no le iba a quedar nada. Él envió a su Hijo único. Así es su amor hacia nosotros. A mi hija le gustan los dedos de pollo. Yo no sé por qué nosotros vamos a un restaurante y pedimos algo que no son dedos de pollo. Siempre es la comida más rica. Pero a mi hija entonces le vienen los dedos de pollo y yo quiero un dedo de pollo. Yo sé que hay más probabilidades que mi hija me dé un dedo de pollo apenas llega el plato, porque hay más dedos de pollo. Pero si yo le pido a mi hija un dedo de pollo cuando queda 1 o 2, no me lo va a dar, porque es lo único que queda. Dios no tenía para tirar para arriba, pero por amor, por gracia, que es perdón y además regalo hacia nosotros. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Gracia es que Dios no nos da lo que merecemos y merecemos, y más bien nos da lo que no merecemos. Nos da un regalo. Por favor, no nos vayamos de aquí sin entender la obra de Dios. Tenía un hijo y lo sacrificó por la salvación de nosotros. Este es el evangelio. Entonces, para terminar, quiero mencionarles como 4 pilares que encuentro yo aquí en este texto, que tienen que ver directamente con nosotros. Esta parábola es para nosotros tanto como era para los israelitas y los maestros de la ley. Primeramente, nos enseña a ser mayordomos. ¿Por qué? Porque Dios le entrega a su pueblo un tesoro, un viñedo muy especial y espera que lo cuiden. Todo lo que Dios nos ha entregado, hasta esta camisa que yo ando, el café que usted se tomó, ha sido dado por Dios y usted tiene que ser fiel en cuidarlo. Todo lo que Dios nos da hay que cuidarlo, hay que tratarlo con amor y ser agradecidos. Lo contrario que vemos en la parábola. Otro elemento muy importante de esto es la desobediencia que hay en la parábola. La incredulidad que encontramos en la parábola. No reciben al Hijo, no reciben a todos los profetas. Hay desobediencia. Y Dios nos llama a ser obedientes. Además de eso, hay un juicio. Los que no son buenos mayordomos, los que están en desobediencia, serán juzgados y serán echados al fuego eterno. Pero lo que
resalta más y de manera más poderosa es la paciencia, la gracia que tiene el Padre de entregarnos a su Hijo. Entonces, hoy nos tenemos que ir con eso en la mente. Dios nos ha dado cosas para cuidar. Dios espera que nosotros seamos obedientes para no pasar por un juicio que vamos a perder. Y tenemos que estar seguros lo mucho que Dios nos ama. ¿Cuánto entregó a su único